Tenemos 4 armas nuevas en la 5.2, entre ellas una bastante más fuerte de lo que pensaba y además gratis. Están últimamente trayendo una cantidad brutal de armas en Natlan y no solo eso, sino que el patrón que había antes de personaje gratis, arma gratis, una versión sí, una versión no, antes era muy estricto y ahora parece que desde la llegada de Natlan el tema de darnos armas gratis se está volviendo mucho más continuo que antes. Imagino que porque saben que en Natlan ha venido mucha gente nueva a Genshin y necesitan ponerse al día con todo lo anterior y necesitan equipar una cantidad muy grande de personajes, ya que cada vez vienen más banners y más personajes. Así que hoy vamos a ver estas 4 nuevas armas de la 5.2 que os van a sorprender seguramente. Y ya sabéis, este es el momento en el que os digo que le deis like, os suscribáis con campanita, un buen comentario para el algoritmo. Muchas gracias, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda, posiciona el vídeo, viraliza el canal, el proyecto y todo lo que estáis viendo para que podamos también crecer y traeros más y mejor contenido y todo el equipo del canal también. Y recordar que ya están activos los sorteos de bendición. Una vez al día, solo por comentar, dar like y dejar un buen comentario, estáis participando en un sorteo de bendición. Una vez al día, pero cuenta todas las participaciones en todos los vídeos, incluidos los shorts que subo al canal y los vídeos cuando subo 2 vídeos al día. Mucha suerte, te puede tocar a ti y cuidado que las protos con Mabuika van a escasear muchísimo. Y vamos con las nuevas armas de la 5.2. Bien, vamos a empezar por el arco de 5 estrellas de Chasca, que esto lo sabíamos, personaje nuevo 5 estrellas, viene con su arma y básicamente es un arco que creo que no le va a servir a muchos personajes, pero ya desde aquí os comento, si hay algún personaje que cualquiera de las armas le pueda llegar a servir y se nos esté pasando en el vídeo, dejarlo en los comentarios. El arco de Chasca es lo siguiente, tiene los mismos stats que el arco de Linei, 608 de ataque base y 66 de daño crítico, es decir, igual que Linei, y de hecho recordar que en el banner llegan Linei más Chasca, con lo cual los dos arcos que vienen tienen las mismas stats base, mismo ataque base, mismo daño crítico, substat base. ¿Cuál es la diferencia? La pasiva. Es totalmente distinta a la pasiva del equipo de Linei. Primero dice: 12 segundos después de activar una reacción de torbellino, aumenta el ataque del portador a R1 24%. Armas 5 estrellas las jugaréis R1, así que... Y esto es que el carry que lleve este arma dice activar reacción de torbellino. Yo no sé si un carry que no sea de Anemo y haga un golpe y ese golpe salte reacción de torbellino porque haya una fuente Anemo en el campo pueda activar este arma. No estoy seguro, pero por curarnos de espanto y hacer las cosas precavidamente, diría que solo es para llevarlo con arqueros del elemento Anemo. Es decir, ya te están cerrando esto. ¿Qué carries Anemo o sub-DPS con un daño brutal que no sean Faruzan, porque Faruzan es soporte y quiere llevar Favonius, pueden llevar este arco? Pues la verdad es que ninguno. A día de hoy no hay arqueros Anemo que hagan un montón de daño. 20 a daño podría ser. Luego dice adicionalmente, cuando uno o dos personajes del equipo son de distinto tipo elemental, es decir, que no sean Anemo, ya sabéis que Chasca tiene que tener 3 personajes distintos de elementos que no sean Anemo. Pueden ser 3 piros o pueden ser un electro, un hidro, un piro, pero mientras no sean Anemos, pues... Aparte de eso, el daño infligido del personaje del arco va a aumentar un 20% por cada personaje que no sea del tipo 1 o 2, del tipo del elemento del arquero que lleve el arco, es decir, de Anemo. Entonces, en resumen, te da 24% de ataque si eres un arquero Anemo y 40% de daño infligido adicional si tienes 2 elementos distintos. En mi opinión, Venti. Aparte de Chasca, este arco puede ser increíble para Venti. Y dice, y aparte... el daño de la habilidad elemental también se incrementa en 10%, 24% si hay 1 o 2 personajes que no sean de tu elemento, y esto escala hasta muchísimo más. Esta última pasiva para Chasca es increíble porque los golpes del cargado se consideran daño de habilidad elemental. Ah, dice Elemental Burst, no Elemental Skill. Es la ulti, disculpen. Corrijo, es la ulti. El daño infligido en la ulti aumenta otro 10-24%. Para que Chasca haga más daño con la ulti en general, ¿no? Pues es para Venti. Creo que el personaje que puede usar esto es Venti. Venti a daño sub DPS. Y si consigues que esto realmente golpee a los enemigos, Venti tiene un escalado de daño en la ulti y muchos torbellinos y multihits muy grandes. Es un arco muy bueno para Venti sub DPS, digamos. Aunque Venti no siempre puede encajar su ulti bien a los enemigos. En resumen, 24% de ataque si eres del elemento Anemo y activas un torbellino. 40% de daño infligido general si tienes 2 elementos que no son los mismos tuyos, que no sean Anemo, y
no, si llevas 3 elementos distintos ya no te da más. Y daño en la ulti del 10-24%. Si llevas 1 o 2 elementos distintos, llevarás 2, con lo cual 24 daño en la ulti, 40 de daño infligido y 24 ataque. Es una burrada. Es una burradísima. Está rotísimo. Pero solo pueden usarlo a la perfección Venti y Chasca. Si la reacción de torbellino la puede activar un personaje que no sea Anemo, si hay una fuente Anemo fuera del campo y tú pegas, por ejemplo, algo con Piro, una Yoimiya, y de repente se vaporizado, o sea, ese hit, salta un torbellino Piro y te lo activa, entonces creo que el arco está roto en general. Y aparte de que haya 2 elementos distintos que también tiene daño en la ulti, creo que en general podría ser un arco muy roto incluso para Yelan, sin tener en cuenta el ataque, sino teniendo en cuenta el 40 daño infligido y el 24% daño infligido en la ulti, que sería 64% daño infligido en la ulti. Así que Yelan quizá puede usarlo sin activar esta pasiva del ataque, sería un buen arco para Yelan. Así que creo que el arco en sí, para activar todo en concreto, tiene que ser Chasca y Venti, pero para que los personajes de Genshin le saquen buen potencial, pueden usarlo muchos personajes, porque la pasiva del 40 daño infligido y la pasiva del 24 de daño infligido en tu ulti la pueden activar un montón de personajes solo con haber 2 personajes de elemento distinto al personaje portador del arma. Es decir, 66 de daño crítico y 64% de daño en la ulti, 40% de daño infligido en tu habilidad elemental, bueno, en todo lo que hagas, porque es 40 daño infligido. Creo que es un arco de los que son buenos a nivel global, como el Aqua Simulacra. Creo que estamos ante el segundo mejor arco del juego si todas estas pasivas son fáciles, como mínimo las 2 últimas de daño infligido, de activar con cualquier personaje arquero, y creo que en principio se puede. Así que atentos, y si no es así, corregirme en los comentarios. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal, y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente arma. Ahora hay 3 armas de 4 estrellas. Creo que obviamente la gratis de evento, que además está muy fuerte, la voy a dejar para el final. Arma de catalizador muy curiosa. Esta es de vida y de recarga, pues para Baizu, para personajes que sean catalizadores de vida y recarga, como no sé, como Kokomi, como Bárbara. Dice, arma 554 ataque base, el mínimo de 4 estrellas, muy poco. 61% de recarga. Corregirme si me equivoco, pero creo que es el primer catalizador que tenemos que nos da 61% de recarga de energía. Sí que tenemos el Sacrificio y el Favonius, espadas a una mano, que nos dan 61% de recarga, pero no teníamos un catalizador aún que dé 61% de recarga. El catalizador de Favonius nos da como 30 y algo así. Entonces, mucho cuidado. Y la pasiva dice, esta es la típica pasiva de armas nuevas que han venido 4 estrellas en Natlan, que nos reduce el coste de aguante cuando estamos haciendo alguna cosa. Básicamente en esta es el coste de nadar. Y luego esto no se va a usar y nadie está pendiente de esto, ni tampoco es nada que os haga tirar por el arma, pero aquí viene lo fuerte. Dice, cuando usas tu habilidad elemental, la vida máxima incrementa en 20% a R1 hasta un 40% a R5. Este arma R5 quizás es complicada de conseguir porque es 4 estrellas promocional de banner. Aunque sea 4 estrellas, solo sale en el banner concreto de armas que aparezca que va a salir. No es como la perdición del dragón, por ejemplo, que aparece en cualquier banner en cualquier momento. Pero a R5 te da ya 40% de vida máxima. Y aparte dice que por cada hidro que haya en tu equipo vas a aumentar más aún la vida máxima en un 12% hasta un máximo de 2 stacks. Es decir, que si llevas 2 hidros vas a aumentar un 24% más de vida a R1 y un 48% a R5 con 2 hidros. Una vez cada 15 segundos. Normal, una vez por rotación de cada equipo. Entonces, este arma R5, quien la consiga, te da 61% de recarga y te da 98% de vida. 98. Me acabo de morder la lengua. 98% de vida te da este arma.
Perdón, 88, me he pasado. 88% de vida. Es una locura lo que te da de vida. Y a R1, quien la saque sin refinamientos, igual te va a dar 61 de recarga y 44% de vida, que no está mal. Recordemos que el prototipo ámbar nos da 41% de vida en su stat y luego la pasiva genera tics de curación a todo el equipo, con lo que viene bien para activar más cargas de Furina, porque cuando sube o baja un porcentaje la vida de todo el equipo, se activan más cargas de daño infligido. Y además el prototipo ámbar no nos da tanta recarga de energía, pero sí nos genera energía al personaje que está tirando la ulti. Creo que son 3 tics de 6, creo que son 18 de energía lo que te da. Es decir, esto es muy parecido al prototipo ámbar, pero cuando tienes muchos refinamientos, 88 de vida, se revienta el prototipo ámbar a cambio de no darte tics de curación que active más cargas de Furina. Pero si el healer que llevas con este arma ya te activa todas las cargas de Furina o Furina es C2, con lo que en unos pocos segundos ya tienes todas las cargas con Furina C2, este arma sería mejor que el prototipo ámbar siempre y cuando no te importe los tics de curación del ámbar. Es decir, para Baizu, desde luego, con refinamientos seguramente sea de lo mejor, teniendo en cuenta que también existe el cazador de dragones y personajes como Charlotte irá con cazador de dragones, aunque Charlotte va con ataque. Personajes como Kokomi también utilizan cazador de dragones en algún equipo, y en Bloom utilizan sacrificio para resetear la elemental y no tener que gastar energía en tirar la ulti. Y personajes como Baizu también en algunos equipos con suficiente recarga llevan cazador de dragones para pasar el cazador de dragones a Sino o a Clorinde y reventar con esos personajes. Entonces, el arma es interesante. AR5, que es complicado de conseguir, nos da esos 88 de vida porcentual y 61 de recarga, que es una burrada. Pero es cierto que los usuarios de catalizador y vida a día de hoy, os he mencionado la mayoría, que son Bárbara, Kokomi, Baizu, Charlotte va con ataque, pero igual la recarga le puede venir bien, tienen otras alternativas. Culpa del cazador de dragones, que existe desde el día 1, es de 3 estrellas y al final compite muy bien con estas armas. Pero dejadme en los comentarios si se me está olvidando algún catalizador que quiera muchísima recarga y vida, no me digan Nubilet porque Nubilet no quiere tanta recarga, y que le pueda venir bien. Pero parece interesante el arma. Siguiente arma, 4 estrellas, arco. Esto es muy curioso porque este arco es un arco de 4 estrellas. ¿Recordáis cuando vino el mandoble de descendentes que os comenté que podría llegar a ser un nuevo techo en Gaming, aunque hay que cambiar toda la build? Pues bien, este arma puede ser muy curiosa porque es un arma de cargados. Os la leo y os digo en qué se puede comparar directamente. Nos da 510 de ataque base, el justo mediano para las armas de 4 estrellas, 41 de ataque porcentual, bastante ataque porcentual, y la pasiva dice, reduce el coste de estamina cuando estás planeando. Esto te da exactamente igual, esto ya sabéis que son las armas de Natlan nuevas que te dan igual y bueno. La pasiva real, la de verdad, dice cuando estás apuntando, es decir, el ataque cargado, el daño infligido del cargado incrementa en 6% a R1 hasta un 12% a R5. Cada medio segundo se puede stackear 6 veces y cada carga dura 10 segundos. Es decir, vas a acumularlo. Entonces, 6 por 6, 36 de daño infligido en cargados. Pero 12 por 6, 72 de daño infligido en ataques cargados. Y el resto nada, mucho texto. Entonces, este arma R5 es muchísimo ataque y 72% de daño en ataques cargados. ¿Quién utiliza realmente estas armas de ataque y daño en cargados a día de hoy? Los usuarios de Amos. Este arma es un arco de Amos cuando llega a R4, R5, y diría que a R5 es quizá un arco de Amos mejor. Y esto no es algo extraño, porque las armas 5 estrellas que existen desde el día 1 del juego de permanente, que todos tenéis en vuestras cuentas si vais jugando varios años, quieren power creepearlas y lo entiendo perfectamente. Este arma es un arco de Amos, pero a partir de R4, R5 es mejor. ¿Qué ocurre? Que también es de banner, con lo cual no tendréis muchos el R5 de este arma, pero es un arco de Amos en un poquito mejor este arma. ¿A quién le viene bien? Pues a Ganyu a cargados, a derretidos, digo yo. A Tignari no le viene mal, pero capaz Tignari le saca más rendimiento a otros arcos, pero no le viene mal. Recordar que Tignari, mucha gente solo se obceca con el tema de los cargados, pero recordar que la mitad del daño de Tignari también es su ulti, con lo cual invertir en cargados en Tignari es invertir solo en la mitad de su daño. Por eso Tignari no es recomendable llevarlo con el set de Errante. No llevéis Tignari con Errante, llevarlo con Sueños Áureos, que la maestría aumenta el daño de la reacción de Spirit, que es daño adicional dendro en vuestro hit dendro.
y eso te va a dar daño en tu ulti y en tus cargados. Es decir, es mejor llevar los sueños áureos que errante. Pues esto es igual. ¿Tighnari podría llevar esto? No está mal. ¿Tighnari saca más rendimiento a otros arcos? Sí, le saca más rendimiento a otros arcos por el tema de bufar todo el daño y no solo la mitad de tu daño. Pero es un arco a cargados. Es curioso. Es como el Amos y habrá personajes de cargados en el futuro. Pues quién sabe. Ororón DPS a daño haciendo cargados en campo. Y vamos con el arma gratis, el que nos van a dar como evento que todos tendréis en vuestra cuenta a R5, con lo cual esta es la fuerte, la interesante. Y dice 565 ataque base. Alto, el segundo más alto de 4 estrellas. Recordad que el más alto de 4 estrellas es el destello en la oscuridad con 620, que está por aquí en pantalla y que se recomienda mucho en Bennett, este arma espada a una mano. Y ataque porcentual 27%, es decir, nos da más ataque. Pasiva. Dice, cuando el personaje está protegido por un escudo, recordemos que a día de hoy jugándonos con Xilonen sí tenemos un cristalizado y algún escudo, y esto no sé si en cuanto se te rompe el escudo lo pierdes, con lo cual quizá es un arma más dependiente de equipos de Zhongli para cuentas más nuevas, o quizá nos traen algún tipo de escudo en Natlan más adelante. Cuando el personaje está protegido por un escudo, el daño infligido del normal y el cargado aumenta un 40%. A R5, y voy a decir el R5 porque como es de evento la tendréis R5. Esto ya es mucho, es muchísimo. ¿Quién va a ataques normales o cargados con espada a una mano? Pues bueno, Keqing, aunque Keqing se juega ahora a Nuke, haciendo elemental, ulti elemental y luego un normal, un cargado y te sales. Ayato, quizá Ayato con esto ve pues un poquito más de techo free to play, digamos, aunque se puede comparar con un normal pase de batalla. Dejadme en los comentarios qué más espadas a una mano van con ataques normales o cargados. Al-Heitham hace más daño con su habilidad elemental que con su normal, aunque parece que vaya a normales. Pero es que además dice que la probabilidad crítica de los ataques normales y cargados aumenta un 16%, o sea, 16 de probabilidad crítica y 40 daño infligido en normales y cargados. El aporte del arma es enorme, es gigante lo que nos está dando. El personaje que lo pueda aprovechar, todavía no está claro qué personaje lo podría aprovechar del todo, aparte de Ayato. Dejadme en los comentarios quién se os ocurre, ataques normales y cargados, espada a una mano. Algún carry de estos de Phil, Lynette C6 carry. Pues Lynette C6 carry lo puede aprovechar. Pero la realidad es que aunque todavía no se le puede sacar potencial, quizá algún viajero carry, ataques normales y cargados del elemento Pyro de la 5.3. No lo sé. La cosa es que el aporte del arma es muy grande para ser un arma gratis. Es mucho ataque y mucho daño infligido en ataques normales y cargados, que en algún momento tendremos personajes de espada a una mano, carries en campo de normales y cargados. O sea que me parece muy poderosa para ser un arma gratis. Poquito más, estas son las nuevas armas. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Dejadme en los comentarios a qué personaje se nos está pasando creéis que pueden servirle. Y gracias por todo el cariño, por el apoyo. Recordar que una vez al día, sorteo de Bendy activo, solo por comentar, dejar like, comentario para, o sea, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo. Así que suerte con ello. Y como estáis al final, los que habéis llegado hasta el final, dejarme viajero Pyro para algoritmo, para saber quién ha llegado hasta el final. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.